Hay algo que nadie nos dice de la lactancia y es que muchas veces viene con culpa. Culpa por no poder producir suficiente leche, por sentirte culpable por querer dejarla, porque puede doler, y eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, hoy realmente queremos hablar de todo lo que es la lactancia, lo bonito, lo no bonito, y para eso pues tenemos una invitada especial que es la doctora Mariela Maradiaga. La doctora es pediatra, es asesora en lactancia y también es mamá. Doctora. Mucho gusto a todos. Yo creo que dentro de todos los títulos, el más grande y el que más me ha costado es ser mamá de 2, una nena de 11 años ya entrando en la preadolescencia, sí, con otro tipo de retos, y una pequeñita de 6 meses que actualmente estamos lactando y estamos en una etapa muy bonita del inicio de la alimentación. Ay, sí, la parte más difícil donde empiezan a tirar todo, ¿verdad? Esa es una de las partes que más, ay, Dios mío, yo a veces llamo a mi esposo y le digo, no, me está tirando todo, le digo, y no está comiendo, ¿y qué hago? Pero es parte de... Doctora, cuéntenos un poco sobre usted, su especialidad, lo que es, porque obviamente tenemos mamás, ¿verdad?, que van a querer saber más de usted, y hay muchas mamás que no saben dónde llevar a sus hijos, dónde saber de nutrición, saber de lactancia. Entonces, cuéntenos un poquito sobre eso. Les cuento un poco. Cuando yo estudiaba medicina, siempre sabía que iba a ser pediatra, pero me iba más por el área de infectología. Quería ser infectóloga pediatra. Cuando tuve mi primera hija, ya era médico general y me di cuenta de que quería empezar el proceso de la lactancia y el pediatra que me asistió no fue de mucho apoyo. Incluso acudí a varios médicos, toqué varias puertas, tenía muchas grietas, mucho dolor, mucha angustia y especialmente la frustración porque sentía que era personal de salud y no sabía qué hacer al respecto. Tenía mucho dolor, mucha impotencia y aunque toqué muchas puertas de colegas, especialistas, subespecialistas, no logré encontrar apoyo. Por lo cual empecé a aprender vía YouTube, ¿sí? Y logré una lactancia por aproximadamente 1 año. Sin embargo, empecé a estudiar pediatría y dije yo, aquí voy a aprender. Y no aprendí de lactancia, me di cuenta que era un tema que todo el mundo hablaba lo mismo, solo los beneficios, pero no hablaban de las dificultades reales a las que las madres nos enfrentamos. Entonces dije, bueno, hay que continuar el camino y creo que la infectología va para otras personas. Sí, entonces saqué un posgrado de lactancia materna y donación de leche humana con la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes de eso me había hecho asesora con múltiples instituciones, pero yo sentía que hacía falta algo más. Entonces hice un estudio más serio y a partir de ello, ya hace 6 años, casi 7, empecé a trabajar con madres lactantes y realmente el camino ha sido interesante, divertido y al mismo tiempo bastante lleno de aprendizaje, porque aprender de cada madre ha sido más fructífero que aprender de los libros realmente. Gracias a Dios, ahorita estoy contando otra historia con otro tipo de lactancia, con todo el conocimiento que adquirí previamente, gracias a las chicas, a las familias, a mis docentes. Ya actualmente incluso ejerzo como docente de lactancia materna con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y para mí es básico empezar a crear estos espacios a donde tanto las madres puedan comunicarse con el profesional, las madres podamos comunicarnos con madres y los profesionales puedan comunicarse con otros profesionales, ¿sí? Porque realmente hay que salir del discurso usual al que estamos acostumbrados en la lactancia materna, porque los retos que enfrentan las familias cada día creo que son más grandes de todo lo que nos vienen diciendo. Qué bonito, y qué bonito escuchar sus 2 experiencias, ¿verdad? Y que hoy en día pues ya hay un poquito más de información, ya qué bonito que también usted tiene la oportunidad de poder dar esa información que usted tiene a otras personas en la universidad y que aquí pues ya se está haciendo como un poquito más común, ¿verdad? El hablar de la lactancia que antes, como usted decía, pues era lo bonito y no había tanta información. Entonces, cuéntenos, doctora, alguna experiencia que usted haya visto con alguna mamá que usted le haya como tocado de verdad una experiencia.
Mire, realmente todos los días trabajo con familias con lactancia materna, todos los días, empezando desde la parte del agarre, sí, hablando de todo lo que es el inicio de la lactancia, la parte de que si no produzco leche, de que si tengo suficiente, de que si cómo lo hago, de que por qué me duele, hasta el final de la lactancia, hasta el momento del destete, les acompaño hasta el final dándoles sus asesorías del destete. En lo personal, hay una historia que siempre me toca, incluso fue una historia que fue parte de mis tareas de posgrado y me hice muy amiga de su mamá porque esta historia fue bien difícil. Este muchachón realmente tenía alergia a la proteína de la leche de vaca, que como saben es un diagnóstico de exclusión, un diagnóstico en el cual tiende a ser muy difícil para las madres que deciden lactar exclusivamente, especialmente cuando el bebé está teniendo muchos síntomas. La historia de esta familia es que realmente la mamá había tocado muchas puertas, incluso muchos colegas la habían hecho sentir culpable, tu leche es el problema, no lo estás alimentando bien, por tu culpa se está malnutriendo, y realmente no nos medimos cuando decimos estas cosas, y era una familia muy afectada. Yo era la quinta pediatra que visitaban, sí, y realmente tenía un reto muy grande para poder darle calma a esta familia. Entonces los fui acompañando y realmente fue un proceso difícil, fue una alergia a la proteína de la leche de vaca, IgE se llama, que es una de las más fuertes que hay, ¿sí? El proceso no fue fácil, actualmente Ian tiene 2 añitos, ¿sí? Y en esos 2 añitos ha sido una cosa bien bonita poderles acompañar. Hasta hace poco le dimos, 3 añitos, hasta hace poco le dimos el alta, sí, y su lactancia fue un proceso difícil, luchando con todos. Me llama mucho la atención esta mamá porque luchó con su mamá, con su suegra, con su esposo, incluso tuvieron problemas muy grandes con otros pediatras, con otros colegas, incluso subespecialistas, como alergias, como gastroenterología, porque todos le decían que por ser una alergia tan severa debía retirar su lactancia sí o sí. En su momento, incluso yo lo llegué a pensar, decir, ¿realmente esta lactancia me está ayudando o está perjudicando a esta familia? Pero al final, como debíamos cumplir el deseo de la madre, la verdad es que esos 2 muchachones siguen lactando, tanto mamá como bebé, y ya tenemos un alta en alergia a la proteína de la leche severa y no tuvimos que retirar la lactancia en ningún momento. Ellos pueden abrazar este proceso y yo los abrazo con ellos porque creo que fue algo complejo, difícil y siempre lo vieron cuesta arriba, pero ya ahora ya han llegado a lo llano. Sí. Y qué bonito, la verdad, saber eso, porque afuera hay un montón de mamás frustradas con eso, con ese tema de que no me está saliendo leche, y viven con eso de que mi mamá me dijo de que tenía que dejarla porque mi leche no alimenta a mi bebé. O no somos lecheras. O no somos lecheras. A mí me hicieron muchos comentarios de eso, de que no, ya tu leche ya no está alimentándola. Hay que ponerle fórmula porque la niña tiene que comer, la niña tiene que... Y es como, no, o sea, si ella está bien y no está... la pediatra me decía, está en buen peso, está bien, todo marcha bien. Pero afuera tenemos mamás, ¿verdad?, que están pasando por eso y pueden, pues, abocarse a la doctora porque... ya tenemos expertos en esto, ¿verdad? Doctora, ¿usted cree que cuál es el mito que más daño le hace a las mamás? No podés hacerlo. Lo decimos de múltiples maneras. Algunas de ellas usted las mencionó. El de no podés hacerlo diciéndole, no creo que sea suficiente, ¿sí? Incluso lo hace de entrada a la familia. ¿Y cómo pensás lactarlo? No, miento. ¿Y cómo pensás alimentarlo? Disculpen. Entonces me dice, no, es que yo quiero darle lactancia. Ay, pero es que nosotras no somos muy lecheras. Ay, es que acordate que con tu hijo anterior no lo pudiste hacer. Ay, es que acordate que tu prima tal, tu tía tal. Cada quien va a hablar de la historia de la lactancia como le fue. O como dicen por ahí, cada quien habla de la fiesta como le fue, ¿no? Entonces realmente empieza a
debatir un poco la confianza de mamá, la pareja. Muchas veces la pareja llega al consultorio y me dice, doctora, fíjese que me gustaría que me recetase alguna fórmula o algo por si mi esposa no lo puede hacer. Y no siento que lo hagan en mala onda, pero la confianza de la madre en este momento está en juego. El profesional de salud desde el momento que sale bebé, cuando no propicia un apego precoz, cuando llega y no observa una toma de lactancia, cuando no apoya a esta familia para ver el proceso de postura, posición y agarre, cuando no ve la transferencia de leche. Ayer me decía una mami, casualmente, llegó nueva al consultorio, yo ya le había visto a su hijo mayor, y me decía, doctora, a mí me pareció tan raro que solo apareció 10 minutos y me dijo, ya, esto es todo, sí, y no, yo creo que tu hijo tiene tal cosa, y llegó con una lata de leche creyéndose supercampeón, me dijo, y diciéndome, sí, aquí te entrego, por si acaso. Yo no sé si la mamá realmente iba a ocupar un sucedáneo, no lo sé, puede que sí, puede que no, pero el punto es que ni tan siquiera abordó a la familia para ver, 1, lo que deseaban, 2, lo que necesitaban, y 3, si realmente lo que estaba haciendo estaba lastimando esa confianza que mamá estaba a punto de agarrar, creyéndose que estaba ayudándole. Entonces es bien complejo, porque para que mamá pueda tener una lactancia exitosa, independientemente cómo la desees, exclusiva o mixta, realmente el grupo que está alrededor, la pareja, la familia, el profesional de salud y la sociedad deberían ser espacios seguros para esta madre. Entonces el mito más frecuente y que más lastima es no podés hacerlo. Yo creo que eso es totalmente cierto. Bueno, en mi caso yo di lactancia exclusiva 13 meses y estuve igual con una asesora en lactancia. Y yo creo que si no hubiera estado con una asesora de un inicio, todos esos comentarios de no podés o no lo estás llenando, creo yo que sí me hubieran llegado a un punto de renunciar. Porque más uno siendo mamá primeriza, creo que los comentarios agobian. Y uno piensa como, ¿será que sí es cierto? ¿Será que no le estoy llenando? Pero pues sí, o sea, la lactancia creo yo que es todo un mundo y cada persona tiene una experiencia completamente diferente. Cada lactancia es diferente, independiendo si la mamá ha tenido 1, 2, 3, 4 hijos. O sea, cada experiencia es distinta. Y eso, como profesional de salud, deberíamos recordarlo al momento de platicar con las madres, porque a veces lo hacemos muy general. O, por ejemplo, lo hacemos como en grupos para todos, y no hay nada mejor que individualizar cada situación. Porque, como usted mencionaba, o sea, realmente, si no hubiera sentido el apoyo al lado suyo, tal vez su proceso hubiese sido diferente. Sí, y sí es cierto, porque yo tengo un ejemplo, por ejemplo, mi mamá con mi hermano mayor, ella no pudo dar lactancia. No, creo que no sé realmente por qué fue, pero ella no pudo, entonces pasó a fórmula. Cuando yo nací, mi papá le dijo, no creo que puedas vos también darle, porque mira lo que pasó, que no sé qué. Pero mi mamá dijo, no, yo lo voy a hacer, me dio 7 años. Muy bien. Pobre de mi mamá, y qué pena decirlo, pero ella me dio 7 años y aquí estamos. Más que pena, aplaudo a su mamá, abrazo mariposa a su mamá, sí. Y un aplauso también para usted, porque estas lactancias falsamente llamadas prolongadas tienden a tener muchos beneficios tanto para su madre como para usted. Y realmente me encanta que su mamá haya roto con un esquema que ya había tenido ante una lactancia previa, o sea, sí, una historia de lactancia que tal vez no fue como ella lo deseó. Entonces, que después ella dijo, bueno, mi forma de sanar esto va a ser continuar hasta que mi bebé y yo queramos. Sí, con eso que menciona Silvia, que su mamá le dio 7 años, usted, doctora, ¿hay algún tiempo que se recomienda como este es el tiempo que uno tiene que dar? ¿O realmente es hasta que mamá y bebé quieran? Pues el tiempo realmente no está establecido. Si ustedes revisan la literatura, hablando de todas las asociaciones de salud, de pediatría, ¿sí?, ustedes no van a encontrar un mínimo. Se habla de lactancia materna exclusiva durante 6 meses y acompañada de alimentos hasta los 2 años o más, menciona la literatura. Ahora, nunca dice un límite, ¿sí?
en mi experiencia profesional he tenido la satisfacción de tener en mi consultorio diadas que dan lactancia 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años y el más grande que he tenido es de 8 años. Esta fue una situación muy particular porque era su forma de sanar ciertos problemas de maltrato que había en medio de, y era su manera de sanar. Si me pregunta, la calidad de nutrientes sigue siendo el estándar de oro para la nutrición. Sin embargo, recordando que a partir de los 2 años la alimentación, ¿sí?, tiende a formar una prioridad o un pilar importante en lo que es la nutrición de este bebé, más no significa que la lactancia pierde nutrientes. Al contrario, cada año que la madre está lactando, la leche en vez de ser agua es mantequilla, ¿sí? Y es más grasosita y llena de más calorías. Sin embargo, la decisión no queda en manos del profesional de salud, la decisión queda en manos de la diada, ¿sí?, de mamá y bebé. ¿Por qué razón? Porque a veces mamá tiene una expectativa, quiero 2 años, y bebé dice, no, gracias. Sí. Viene mamá y dice, no, yo ya no quiero dar, y bebé dice, yo sí quiero, y mamá dice, es el momento de cerrar este capítulo. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a las asesorías de Destete, lo que hago es siempre ver que no sea por un mito llegar a finalizar este capítulo, y la otra, que el por qué la diada lo está deseando. Cuando mamá dice, es mi momento de cerrar, cerramos. Y cuando ya bebé lo hace y mamá queda con un luto, ya queda aquí acompañar a la madre a cerrar este proceso, ¿sí? Porque no es sencillo. Sí, algo que usted decía que siento yo que es un mito súper común es el que la leche se vuelve agua. Ah, sí. ¿Qué tan común es que usted escuche eso? Bueno, realmente lo escucho hasta de profesionales de salud y es penoso decirlo. Uno de mis docentes en Barcelona es un nutriólogo, Julio Basulto. Julio Basulto, para los que no lo siguen, es un profesional muy interesante porque habla sin pelos en la lengua, ¿sí? Entonces es un profesional de la nutrición que es muy, muy, muy práctico a la manera de hablar. Y él nos decía, ¿sabían ustedes que un vaso, ¿sí?, de leche de vaca a partir de 1 año está dándonos alrededor de 500 kilocalorías, y un vaso de leche materna a partir de 1 año nos da entre 700 y 800, ¿sí? Para que miremos la cantidad de kilocalorías que puede estarme proporcionando la leche humana. ¿Por qué? No sé por qué culturalmente en la parte en la que nosotros vivimos nos vienen a decir de que dar leche de humano, ¿sí?, a un humano tiende a ser extraño, pero dar leche de vaca a un humano es lo más normal. Cuando si nosotros nos vamos a la historia de la lactancia, podríamos ver que según la cultura hay personas en diferentes lugares, por ejemplo en Hawái, que lo más usual es lactar hasta los 6-7 años. ¿Sí? Eso es lo común, pero aquí lo común tiende a ser una lactancia que si tal vez llego al año es un montón. ¡Wow! Sos una campeona, nos dice. Claro, somos unas campeonas. 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años que demos lactancia, 3 años, igual somos campeonas. Pero deberíamos normalizar un poco que la leche humana sea el alimento primordial para los humanos, ¿sí? Según lo que la madre y el bebé desee, sin necesidad de juzgar. Y ahora, con una época en la que tenemos la información al alcance de nuestra mano, podrán buscarlo y ver que no les estoy mintiendo, que la cantidad de calorías, incluso hay muchos estudios tan fáciles de digerir en el internet que ustedes pueden ver que los cambios de nutrientes no van cambiando. Más que los nutrientes también nos hablan de otra cosa y que hablamos muy poco a veces con la lactancia, el neurodesarrollo. ¿Sabían ustedes que hay estudios de personas que tienen 30 años, ¿sí? Hay un estudio que es muy común, muy mencionado, que es un estudio que hizo The Lancet en Brasil con personas de 30 años que usualmente ellas fueron amamantadas por más de 2 años y hablaba de un coeficiente intelectual mayor a las personas que no fueron amamantadas durante menos de 1 añito, ¿sí? Estas personas llegaron a tener un coeficiente intelectual de 3.8 a 4 puntos más arriba de las personas que no
tuvieron lactancia materna por más de un año. Y no estoy diciendo que los que tienen lactancia materna son más inteligentes, solo estoy diciendo de que hay estudios que apoyan que la lactancia materna posterior al año sigue teniendo las cualidades que tiene antes del año. Eso es uno entonces de los beneficios que ofrece la lactancia. Doctora, ¿realmente la lactancia es natural o se llega a aprender? Mira, a pesar de ser un proceso natural, no necesariamente es instintivo. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes se remontan a hace muchos años, ¿sí? Realmente, ¿qué pasaba con nuestras abuelas, bisabuelas? No habían asesoras de lactancia, consultoras de lactancia. Incluso yo creo que acudir a un personal médico calificado era muy poco probable, ¿no? Debido a los altos costos o al poco profesional que estaba realmente instruido en estas áreas. Entonces, ¿qué había? Las doulas, que se llaman así en otros lados, o las matronas, ¿sí? O la vecina. La vecina que me apoyaba, y entre nosotras éramos una comunidad de mujeres que nos apoyábamos y nos echábamos la mano. Ahora, ¿qué pasa? Las madres a veces podemos ser nuestro propio enemigo, ¿sí? Nos empezamos a ver entre nosotras, ay, mírala cómo lacta, ay, se cree la gran cosa porque da exclusiva, ay, porque le da fórmula, ay, porque no trabaja, ay, porque elige la fórmula más costosa, ay, por esto. Incluso, o sea, somos de que no nos podemos ver en un lugar hasta en el supermercado y empezamos a señalarnos, ay, mira, le está haciendo el berrinchito, ay, mira, yo ya le hubiera dicho esto y esto y esto a su bebé. A veces podemos ser nuestras peores enemigas. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de lactancia, llegamos a ver muchas cosas en el teléfono, en redes sociales. Ay, es que si vas a dar un buen agarre, el mejor agarre es así, así, así. Entonces ya las mamitas empiezan a ver y dicen, pero yo no lo hago así, pero mi seno no es así, pero mi pezón no es así, la boca de mi bebé no es así, no se agarra de esta manera, yo no lo estoy haciendo como tal persona, ¿sí? Yo no lo disfruto como esa chica, ¿qué está pasando? Entonces, toda esa información que hay a nuestro alrededor ha venido a que las madres empiecen a sentir invalidez o minusvalía. Entonces, empiezan a aprender de maneras en las que tal vez no era tan instintivo como debían hacerlo. Si no, vamos a los mamíferos, ¿sí? Yo a veces les pongo el ejemplo. ¿Han visto que los gatitos, las gatitas no le andan pidiendo consejos a la perrita? ¿Sí? Las gatitas amamantan como lo hacen y tranquilo. Y las perritas lo hacen como usualmente lo intentan hacer. Entonces nadie está metiéndose en ese proceso. Y yo creo que en las humanas el mayor problema es que todos nos metemos. Uno de mis maestros, el doctor Carlos González, muy conocido al hablar del tema de la lactancia, un español, decía, yo creo que los profesionales para hablar de lactancia y apoyar a las madres a veces deberíamos hablar menos, ¿sí? Deberíamos hablar poco, solo lo que la madre desee saber. Y eso es bien difícil de aprender porque debido al ego de la bata blanca, sí, a veces hablamos y creemos tener todas las respuestas cuando realmente es la madre la que nos debería enseñar. Entonces, al enfrentarnos a este momento, mamá llega muy vulnerable a decirnos, quiero hacer tal cosa, me gustaría ser una mamá que diera lactancia. Y aquí es cuando venimos muchos y les decimos, pegátelo. ¿Cómo no vas a saber si solo tenés que pegártelo? Y empezamos, ay, y es aquí, y es para acá, y la cabeza, ¿cómo le hago? Yo vi en tal lado, mi amiga me comentó. Entonces hay tanta información que no sabemos cuál agarrar, no sabemos si esta es la que está bien, si esta es la que sí. A mí me pasó con algo, doctora, de que yo lo comentaba en el episodio anterior, que a mí me dio una dermatitis atópica bien severa. Todavía estoy en eso de proceso de recuperación porque a veces vuelve, a veces no, y así estoy. Entonces, cuando mi bebé tenía como 8 meses, yo asistí con un dermatólogo. Fue bien brusco él y yo le dije, quiero un tratamiento pero que no afecte mi lactancia. Y él fue como, no, te tenés que tomar algo, tu dermatitis ya está demasiado alta y tenés que dejar tu lactancia porque el medicamento que te voy a dar es demasiado fuerte. Yo llegué a mi casa llorando.
Yo llamé a mi esposo y le dije, no, yo no quiero dejarla, yo no puedo. O sea, estaba llorando, me agarró ansiedad y todo. Y había mencionado en el episodio anterior que una amiga me llamó y me dijo, porque ella había pasado por algo así, un proceso así, y me dijo, no, mira, tranquila, mira, yo fui con esa doctora, ella me recomendó esta dieta de alimentación para esto de las alergias, probarla y así. Pero ya llegó un punto que pasó eso fue como en junio, llegó ya noviembre, empezó a afectar mis mamas. Ya no era algo saludable para mí seguir dando y yo quería dar hasta los 2 años. Yo me sentía culpable, me sentía triste y yo sentía que iba a ser bien complicado para mi hija, se llama Valentina, para ella porque Valentina era como su mantita de apego del pecho. Esos peluchitos que ellos andan de apego, el pecho era su apego. Ella podía estar en cualquier lado y ella andaba con su pecho. Ella quería siempre y teníamos esa conexión bastante. También tenía el miedo de perder la conexión con ella, de que ya no me quisiera como lo suficiente. Entonces, todo eso empezó en mi cabeza y no me acerqué a nadie. Y eso es algo que quiero que las mamás sepan, de que acérquense a profesionales para que lo hablen, porque yo no lo hice. Entonces yo la dejé, o sea, de un solo. Vine y hablé con la pediatra de ella y le dije, entonces ella me explicó cómo vamos a ir dejándola poco a poco, que no sé qué, pero yo no sabía cómo hacerlo, o sea, realmente no sabía. Entonces yo la quité prácticamente de un solo, en un viaje que tuvimos. Valentina solo estuvo como 3 días, doctora, que porque ella le dice ti, y lo tomó súper bien. O sea, ella no sufrió, la que sufrió fui yo, pero sentí un gran alivio, pero sí estuvo como ese luto durante como un mes. Me sentía mala mamá por haberlo dejado. Yo decía, ella no se me enfermaba, ahora creo que se me va a empezar a enfermar más, porque la leche materna es buena para esto, y me costó que la leche se secara. No sé si se dice secar, que se me secara, porque creo que pasaron como 2-3 meses y todavía seguía fluyendo leche y ella no se pegaba. Entonces sí, eso de que hay doctores no tienen ese tacto para decirle a uno, no, mira, tranquila, vamos a ir en esto. No, fue como de golpe, tenés que dejarlo sí o sí. Silvia ha tocado temas bastante importantes e interesantes, enfocándonos uno en el proceso de finalizar el proceso de la lactancia y la otra en la parte del profesional. Y aquí es cuando tenemos que mezclar muchas cosas. Una, la parte de la sensibilidad que usted me mencionaba. A mí me gusta decirle a mis alumnos que la empatía no es caminar en los zapatos de la madre. La empatía es caminar al lado de la madre. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos saber lo que está pasando la madre, pero podemos acompañarla en ese proceso. Uno de los mitos más frecuentes para llegar a la finalización de la lactancia es la parte de los medicamentos. Muchos de los profesionales, por no decir la gran mayoría, no están entrenados y se van solamente a los prospectos, a donde la gran mayoría no son amigos de la lactancia, ¿sí? Existen muchas asociaciones como la APROLAM, ¿sí? Que tiene una página e-lactancia.org, a donde las madres y los profesionales podemos buscar la compatibilidad de una manera amigable. Entonces, aquí podemos verificar que realmente la mayor parte de los medicamentos no necesitamos al usarlos, suspender el proceso de la lactancia y respetar el deseo de la familia, porque mamá aquí me está diciendo, yo no deseaba hacerlo, pero yo al mismo tiempo estaba en esta dualidad de que deseo hacerlo, no deseo hacerlo, tengo que hacerlo, está mi salud de por medio. Silvia mencionaba algo importante, que era el deseo de la expectativa y la realidad de que yo quiero lactar hasta los 2 años porque me han dicho que esto y esto y esto y los beneficios y se va a enfermar y el apego. Si bien es cierto, la lactancia tiene todos estos beneficios que usted menciona, pero eso no significa que pasar a otro proceso como el proceso del biberón, el proceso del vaso
o el proceso del sucedáneo o la fórmula vaya a quitar estos beneficios, ¿sí? Porque me dicen, doctores, que si no tengo lactancia no voy a tener este apego con mi bebé. No, o sea, el apego está basado, si bien es cierto, con el proceso de lactancia, en la acción hormonal de la oxitocina y la prolactina, con la parte del olfato, al sentir el olorcito de mi mami, con el oído, al sentir el corazoncito de mi mami aquí cerquita, con la parte del tacto, cuando mi mami me soba, cuando nos encontramos, con la parte de la vista, cuando estoy aquí cerquita de mi mami. También se puede hacer con brindar la lechita en vasito, con brindar la lechita en un biberón, ¿sí? Y las madres no deberían sentir culpa por ello, porque el hacerlo tampoco quita que el apego que menciona Silvia se quite, ¿sí? ¿Por qué? Porque también lo podemos hacer, repito, por medio de los sentidos y el ambiente. Ahora, si en el caso suyo, si hubiese habido la necesidad que por los medicamentos habríamos que quitarlo, en la edad que estaba teniendo su bebé, a donde estamos adentro del año y los 2 años, que usualmente hay una parte de apego sumamente importante, incluso le decimos una parte de esta etapa, la del novio psicópata, ¿sí? A donde nuestros bebés se nos pegan como el novio psicópata o la novia psicópata y empiezan a estar encima de nosotros, y a veces tenemos que utilizar otras circunstancias como lo que mencionaba usted. A veces usamos mantitas, cobijitas, que la almohadita, que el peluchito, incluso todas estas son formas para aplicar el destete, que lo ideal sería un destete progresivo, tranquilo y adentro de lo que la diada lo espere, y no un destete brusco, que mamá tenga que hacer un duelo, que bebé tenga que hacer un duelo, tanto mental como físico, porque como menciona Silvia, la leche no es que desaparece la noche a la mañana, y en algunos casos hasta me les dan fármacos que no están indicados para ellos, sino que estuvieron indicados en otro tipo de casos. Pero ¿qué pasa? Todo el desconocimiento que hay alrededor de este proceso, o la romantización de este proceso, la romantización de que tengo que dar lactancia porque esto es lo mejor que le va a pasar a mi bebé. Ahora, ¿es lo mejor que te va a pasar a ti también? ¿Estás pasando por un buen momento para hacerlo? ¿Cuánto es el tiempo esperado que emocionalmente estás lista para hacerlo? Ahora, el duelo de no dar, el duelo de dar a medias, o el duelo de tener que quitar inesperadamente, ¿sí? O de un solo, es algo de lo que deberíamos platicar. Y deberíamos platicarlo de manera individualizada. Y no se habla, porque cuando hablamos de lactancia siempre es el mismo discurso. Y es buena, es lo mejor, tienes que hacerlo, ¿cómo que no lo haces? ¿Sí? Y hablamos con esta positividad falsa a veces, ¿verdad? De que es lo más fácil, es lo mejor, y no, o sea, cuando nos enfrentamos a este proceso estamos ante muchos desafíos. ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Tengo apoyo? ¿Tengo que retirarla? ¿Tengo una situación médica? ¿Uso medicamentos? Porque muchas madres incluso se aguantan sus enfermedades por no retirar, cuando realmente existen opciones eso fue amigables. lo que me pasó a mí. Yo me aguanté y hasta cuando ya estaba en un punto bien crítico, ya que yo no podía ya con la piel, fue que dije, no, lo siento, pero tengo que dejarlo. Si yo no estoy bien, mi hija no va a estar bien. Y lamento decirle que habían soluciones amigables. Me gusta mucho lo que menciona para finalizar ahí. Si yo no estoy bien, mi hija no va a estar bien. A veces hay muchas lactancias en las cuales no están siendo satisfactorias para la diada. Sí, y tenemos que llegar a su fin. A mí a veces me dicen, doctora, yo veo que alrededor suyo hay un montón de cositas promocionando la lactancia y no veo ninguna cosita promocionando alguna fórmula. Aquí vienen pacientes que usan fórmula. Sí, llegan pacientes que usan fórmula, pero como promotora de la lactancia, como deberíamos ser todos, para mí no deberían existir los pediatras pro lactancia, sino que todos deberíamos ser pro lactancia. No significa que no las recetamos, porque hay situaciones en las que sí. Me han preguntado a veces, doctora, ¿ha quitado lactancias para dar fórmula? Sí, lo he hecho, porque a veces hay lactancias que no están ayudando a la salud mental de las familias, y he tenido que decir, lo siento, es hora de cerrar este proceso, porque si ponemos la balanza, este proceso no está
siendo satisfactorio para esta familia. Sí. Y el duelo es un duelo para todos, incluso para la doctora. Todo, ¿Por qué? sí. Porque es como, si bien es cierto, es lo mejor o el estándar de oro que podríamos brindarle a este bebé, esta diada no la está pasando bien. Todo tiene que ver, o sea, todo va agarrado de la mano, la salud mental de la mamá, el agarre, todo, porque si la mamá no está bien, como yo decía, no va a poder dar una lactancia exitosa. Perdón, doctora. Algo que quería consultarle, y bueno, contando también un poquito de mi experiencia. Mi caso, yo igual, mi idea era, y creo que es la idea de muchos, dar 2 años de lactancia. Que eso es como lo más común que uno ve en redes y uno dice como si es que es lo más beneficioso. Y mi idea era dar 2 años de lactancia. Ya cuando yo llegué a los 13 meses, que creo que es esa etapa que usted dice del novio psicópata, mi hijo en las madrugadas se levantaba cada media hora a pedir pecho. Y yo, o sea, llegué a un punto en el que no me podía ni siquiera rozar una camisa porque él como que sentía y se despertaba buscando su pecho. Entonces ya no fue un tema de a nivel de salud física, sino que a nivel de salud mental yo ya estaba agobiada, sinceramente, no estaba durmiendo bien, el dolor de espalda era insoportable. Y me acuerdo que en un momento mi esposo me dijo, vos ya no tenés la misma paciencia de antes. Y yo caí en cuenta y yo dije, yo creo que ya es momento. Entonces siento que también el hecho de que en la salud mental también uno tiene que estar bien. Y en base a eso le quería consultar si usted ha tenido mamás que no han disfrutado la lactancia. Mire, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estudiar salud materna perinatal. Sí, casualmente la semana pasada estuvimos celebrando la Semana de la Salud Mental Materna. Sí, yo estudié con psicólogas perinatales para poder abordar este tema en el consultorio, porque yo creo que es un manejo sumamente integral. ¿Y qué pasa? Realmente los profesionales no se forman en tantas cosas que acompañar a la madre en ese momento debería ser clave. La edad que usted menciona es el 4º brote de crecimiento. Y en el 4º brote de crecimiento, que es la edad del año, todo profesional, cuando ya la mamá va viniendo a la consulta entre los 10, los 12 meses, deberíamos anticipar situaciones que van a pasar. Por ejemplo, ¿sabías que en este brote tu bebé va a demandar tanto como un recién nacido? Y no necesariamente es hambre, porque la leche materna es mucho más que hambre. Como decía Silvia, tiende a ser también apego, apoyo, ¿sí? La sensación de bienestar de bebé y mamá, pero cuando ya deja de ser una sensación de bienestar, ¿sí? Para ambos, aún anticipándoles que pueda pasar este proceso, ¿sí? Aún teniendo el apoyo familiar, porque aquí es cuando nosotros le decimos, para tratar de evitar este desgaste emocional que puedan tener las madres, como lo estaba teniendo usted, Nicole, entonces le decimos, ocupo mucho el apoyo de la familia, por ejemplo, a la hora de dormir, mamá ya no va a dormir al lado de bebé en ciertos momentos, va a dormir al otro lado, papá va a empezar a alivianar estas angustias de bebé en la noche, por ejemplo, se despierta llorando porque quiere el seno, tal vez no por hambre, sino que por apego. Si tal vez prueba a ver si es hambre, le da agüita en un vasito, chupó el gordito, está tranquilo, lo apapacho, le sobo la naricita, le sobo la cabecita, le sobo el cachetito, ¿sí? O como yo le digo a mi esposo cuando me voy a guardias en la noche, ya le toca ser papá soltero. Entonces le digo, ay, él da mi lactancia, mi lechita en el biberón y está haciendo lactancia paterna. Entonces le digo, bueno, ¿y cómo te fue en la noche de lactancia paterna? Fíjate que no pidió tanto, ¿sí? Solamente le acerqué la naricita y lo que quería era sentir a alguien. Le di la palmadita en la cabecita, en el pechito y esto. Pero ¿qué pasa? Y si nadie se lo dice a usted, ¿cómo sabe que esta podría ser una posible solución ante lo que está pasando? Claro, hay de nenes a nenes. ¿Sí? No a todos los nenes le funciona lo mismo. Entonces, yo creo que tener la información pertinente en este momento, tanto física como lo que le estaba pasando al bebé, como emocional para bebé y para la familia es importante. La otra,
Sí he tenido que retirar lactancias porque mamás lo han llegado a solicitar incluso por algo que se llama agitación por amamantamiento. La agitación por amamantamiento es un rechazo que la madre tiende a tener hacia el bebé y hacia la lactancia, ¿sí? Y la madre dice, no quiero más, ¿sí? Y no es porque no quiera al bebé o porque... Está siendo mala mamá, está siendo una mala mamá, ¿no? Sino que está pasando por una situación en la que nosotros tenemos que comprender que ya es el momento de finalizar este proceso. O hay madres que no están teniendo agitación por lactancia, están teniendo baby blues o están teniendo algo conocido como la depresión postparto. Uh-huh. Con mi primera historia de lactancia, lastimosamente yo tuve depresión postparto y quien salvó mi lactancia al final fue personal de salud mental, ¿sí? Entonces es un proceso complejo porque uno dice hasta en qué momento debo aferrarme a esta idea. ¿Sí? ¿Esta idea me está haciendo bien o no me está haciendo bien? La parte de individualizar cada caso, tener los conocimientos teóricos prácticos. Los profesionales a veces egresan de la universidad y dejan de estudiar, ¿sí? Y ahora las madres están tocando más puertas porque las madres dicen, yo estoy leyendo que esto me pasa. ChatGPT dice que tengo agitación por amamantamiento. Le fui a preguntar a mi ginecólogo, a mi pediatra, no sabían de esto, ¿sí? ¿Dónde busco ayuda? ¿Qué está pasando? ¿Termino mi proceso de lactancia? Si es así, ¿cómo lo termino? ¿Sí? Hablan de muchas asesoras capacitadoras en lactancia. Yo formo asesores en lactancia con la universidad o capacitadores en lactancia. Acabamos de terminar una edición y le decía a los chicos, los que finalizaron y van a recibir este título de asesores en lactancia, ¿sí? Siéntanse muy orgullosos, pero más allá del diploma es todo este compromiso que tienen para acompañar y seguirse capacitando después, porque cada día se platica más de la salud mental y estas madres, estas familias deberían tener estos procesos de apoyo para evitar que la lactancia se quite de manera brusca o para evitar que la madre llegue a un problema de salud mental a donde realmente esté tan afectada que ella esté poniendo en riesgo su propia vida. Sí, eso es algo que aquí, más que todo en este país, a uno te dicen, ay, déjalo, ya estuvo. Sí, o sea, la gente lo ve súper normal y a la larga... Ponete sábila, sí, ponete chile. Ponete cualquier cosa para que ya no te... Y la verdad deja tu bebé llorar. La verdad que el posparto, la depresión y todo eso es algo de lo que no se está hablando. O sea, la gente pasa y no va con un profesional después de tener y uno a veces no se da cuenta que está pasando por un proceso de depresión, por un proceso así de fuerte y solo lo deja pasar y a la larga eso siento que afecta. Porque todo eso usted lo acumuló. Y no solo afecta para el proceso actual, afecta para procesos a futuros, afecta incluso hasta en la intimidad de la pareja, ¿sí? No solo afecta en la parte de la maternidad, afecta en la parte, en el ámbito todo de la familia, en el ámbito social, incluso la madre se aleja hasta de sus amistades, ¿sí? Porque siente que todo el mundo la está atacando, se aleja de su familia porque siente que cualquier comentario es un ataque. El comportamiento de la mujer puede cambiar, o sea, totalmente puede estar más irritada, puede estar más enojada. Si me lo pregunta emocionalmente, claro que sí, es una acción hormonal la que viene una descarga de hormonas desde el proceso del embarazo. Y si me lo pregunta a nivel científico, hay estudios de imágenes de resonancia magnética a donde la sustancia blanca se ve alterada con el momento de la maternidad. Yo no sé si ustedes han escuchado del cerebro de madre. Es que, discúlpame, mom's brain, cerebro de mamá ahorita, se me olvidó. Todo se olvida. Todo se me olvida porque el cerebro empieza a priorizar con la parte de la supervivencia de su cría, ¿sí? Sí. De su bebé. Entonces las otras cosas tienden a ser menos importantes. Y hay estudios científicos a donde realmente se observa la relación sustancia gris, sustancia blanca que va cambiando a nivel del cerebro. La neuroplasticidad de nuestros cerebros cambia. O sea, realmente el ser madres cambia no solo a nivel emocional, sino que a nivel físico. ¿Sí? Y esto es algo de lo que no se habla. Incluso por eso he visto comentarios que dicen que cuando llegan los hijos llegan las separaciones. Sí. Porque hay demasiados cambios,
hay más presión y no sé si es que o te dicen vos estás loca, tenés demasiadas cosas en la cabeza y tal vez el hombre no está entendiendo el cuerpo de la mujer y lo ven como bien normal. Bien normal. Súper normal. Entonces, o la familia le dice, ¿pariste? ¿No estás enferma? Sí, solo pariste. Todas parimos. No tenés que cambiar por eso. y verdad que eso a veces puede durar como no solo el tiempo del posparto o solo un año. A veces yo siento que, bueno, para mí, yo siento que hasta ahorita siento que me estoy recuperando como mujer. Le voy a contar algo. Tocó algo clave, el posparto, el puerperio, ¿sí? Si nos vamos a la literatura, hablan de un puerperio inmediato, mediato, tardío, y usualmente se habla de que los primeros 2 años. Pero no, chicas. O sea, el puerperio, si una mamá amamanta a 6 años, sigue en puerperio. Ahora, ¿y la que no amamantó, entonces ya se le terminó el puerperio? No, porque todavía su cuerpo, entre un embarazo y otro, fisiológicamente no vuelve hasta los 2 años, y eso que no vuelve por completo. Por eso hablamos de algo que se llama el periodo intergenésico, que es lo ideal entre un embarazo y otro, ¿sí? Porque el cuerpo todavía está empezando a sanar. Y la mente puede tardar 5, 6, 7, 10, 11 años, ¿sí? A mí a veces me preguntan que por qué tuve mis hijas tan separados, ¿sí? Y como le decía a la persona que me ayuda con la parte de la salud mental, yo le decía, sí, yo siento que no he sanado eso. Ocupo sanar. Yo no he sanado esa maternidad, yo no he sanado ese proceso de lactancia. Yo siento que todavía no estoy lista. Y cualquiera de afuera diría, ¿y vos no trabajas con madres sobre eso? Claro, pero no es lo mismo ayudar a otra persona que ayudarte a ti mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las madres realmente tienen el puerperio de diferentes maneras. Lo que decía la pareja, en cuestión personal, yo me acuerdo que le decía a mi esposo ya viendo para atrás, en retrospectiva, no sé cómo me aguantaste cuando yo estaba en depresión postparto. O sea, yo me metía al baño y gritaba y de la desesperación, de la angustia, no sabía qué hacer. Y vos con tanta calma salía y solo me abrazabas, no me decías nada. Y yo le decía que te odiaba y no sé qué estaba pasando en ese momento. Y ahora lo miro en retrospectiva y pienso, qué fuerte fuiste. Y al mismo tiempo invito a muchas parejas cuando los veo en consulta que están teniendo algunas dificultades y les digo de manera hasta jocosa como tenemos que aprender el uno del otro. ¿Se ha fijado que ellos son seres más sencillos y más prácticos? ¿Sí? A veces tenemos que aprender de esa practicidad porque a veces estamos tan abrumadas que si la comida del gordo, de la gorda, que si la casa, que si la limpieza, que si el súper, que si esto, que si mi trabajo, o sea, son tantas actividades a las que nos metemos que nunca se me va a olvidar algo y siempre se lo digo a las chicas en consulta porque me lo dijo mi esposo una vez y me quedó tan grabado. Si pasas de espaldas a la loza sucia, no la ves. Entonces los trastes sucios no existen. Entonces yo pensaba y decía, ¿realmente ocupo lavarlos ahorita? Porque yo era de las que no se acostaba si la cocina no quedaba impecable. Sí, y no, o sea, realmente ocupo hacerlo así. Entonces como parejas también aprendemos. Y aquí viene el concepto que muy poco se conoce, que es el trinomio. ¿Sí? La diada, que estábamos, el binomio, que estamos tan acostumbrados, hablamos del trinomio, la triada. Y eso yo no lo había aprendido hasta que estudié salud mental perinatal. Y yo le decía a las psicólogas perinatales, qué básico, pero qué nuevo es para uno hablar de 3, ¿sí? Yo aprendo, tú aprendes, los dos aprendemos, ¿sí? No somos perfectos, estamos agarrados de la mano en un lazo a donde tenemos que estar unidos. Sí. Yo no sé si ustedes son creyentes, pero yo pienso también que quien sostiene esos lazos es Dios. Entonces realmente el comunicar, el sacar, porque a las chicas nos pasa mucho y más por cultura, las hondureñas,
que creemos de que todo el mundo sabe lo que estamos pensando. Ay, a mí ¿Y me cómo pasa. no lo pensaste, mi amor? ¿Cómo no se te ocurrió? A mí me pasa, y la comunicación es muy Perdón, sí, importante. justo de eso hablábamos en el episodio anterior, que la comunicación es algo clave, y más con nuestras parejas. Y en el tema del posparto es súper clave la comunicación, porque a veces ni uno mismo se entiende, ni uno mismo entiende qué es lo que está pasando, las hormonas están a tope. Y la verdad, y algo que hablábamos con Silvia en el episodio anterior, qué importante también saber elegir a tu pareja, porque de verdad que en el tema del posparto uno está tan vulnerable que uno sí necesita a alguien que pueda tener esa paciencia y pueda entenderlo. Y no solo eso, también siento que también afecta al hombre también emocionalmente. A eso quería llegar. Mentalmente. Y es algo de lo que tampoco se habla. Claro. Y hablamos más de nosotras, nos abrazamos más nosotras, pero no sabemos papá, la carga que está llevando papá. El otro día un papá me decía en el consultorio, se sorprendió, porque se sientan, bienvenidos, ¿cómo están? Me llamo Mariela, ella es tal, sí, entonces es su primer bebé, súper, vamos a conocer un poco. Entonces cuando ya dejo de hacer preguntas muy básicas, le digo, ¿y cómo se siente papá? Y mamá empieza a hablar. Y papá se quedó como y le dice, amor, me preguntó a mí, le dice, ¿cómo se siente papá? Y el señor se quedó así y me dice, mire, la verdad es que yo me siento angustiado. Así me dijo. ¿Por qué se siente angustiado? Porque yo veo que mi mujer puede hacer todo y yo no puedo hacer nada, me dijo. Yo no puedo alimentar, yo no lo puedo bañar, yo no lo puedo cambiar. Incluso le rompí un mameluco, me dijo. Y frustrado el chico. Entonces me río y le digo, pero tranquila, la verdad es que eso también lo aprendemos aquí. O sea, aquí es cuando viene un tercero, ¿sí? Y esa tercera persona que está viendo de afuera, le es más fácil identificar a dónde está el problema. Pero muchas veces la persona no lo sabe expresar y lo dice a modo de crítica. O la pareja lo siente a modo de me están juzgando. Y aquí es donde el tacto que hay que tener, ay. Y deberían haber espacios donde los padres hablen, ¿sí? A donde los padres digan, yo no sé hacer nada. No, y este va a ser un espacio también donde vamos a invitar a papás para que hablen de eso. Nosotros queremos crear ese espacio, pues, de donde todos nos sintamos cómodas. Y la verdad que nos gustaría seguir hablando, doctora, de todo esto. Y es un tema bastante largo que no terminaríamos. Pero pues la verdad que hoy acompañamos a muchas mamás a verse sin culpa en este episodio. La verdad que nos encantó de verdad tenerla aquí. Hemos aprendido las dos ahorita de muchas cosas, de algo que, imagínense, ya tenemos nuestros bebés grandes y aprendí de cosas que no sabíamos. Pues nos gustaría saber dónde atiende usted para que la gente la conozca y pues de su número también de teléfono. Pues este espacio para eso. Pues les cuento, realmente en los últimos años he tenido que reducir mis jornadas laborales. Antes estaba en muchos lados, sí, atendiendo partos de un lado al otro, que atendía que a nivel público en tal lado, a nivel privado en tal lado, y si me llamaban me iba a otro lado, que hacía a veces hasta visitas domiciliarias. Pero ahorita estoy en un momento bastante familiar, sí, por lo cual he reducido bastante mi jornada laboral. Entonces me encuentro de 10 de la mañana a 3 de la tarde en Hospimed, Hospital de Especialidades en Colonia Kennedy. Yo solo atiendo previa cita. Siempre damos prioridad a situaciones de lactancia, de nutrición, de salud mental materna también, pero usualmente por redes sociales trato de brindar siempre bastante contenido para las personas que dicen, no, yo estoy muy lejos, yo estoy aquí, yo estoy allá, y la doctora ya no estaba brindando las citas virtuales y esto, y eso pues sí me gustaría compartirle las redes, doctora Maradiaga, _pediatra en Instagram, y en Facebook, TikTok pues no lo manejo porque apenas puedo con mi vida ahorita. El de marketing me dice hagámoslo y yo siento que todavía no puedo
hacerlo porque sí me gusta contestar, individualizar cada caso. La verdad es que se me ha permitido profesionalmente formar profesionales en este ámbito y pues en eso estoy dedicando mi tiempo ahorita. Así que si a un caso desean apoyo, pues por ahí me pueden encontrar por redes sociales. Yo siento mucha alegría, sí, de que me hayan invitado. Incluso yo no las conocía y al primer mensaje me dice mi esposo, va y te quieren secuestrar. Le digo, yo ya le dije que sí y yo voy a ir al podcast. Y le digo, ¿sabes por qué dije que sí inmediatamente? Porque yo ahorita, como les decía, estoy en un momento mucho de mi hogar y casi todas las invitaciones las tiendo a rechazar por ello, pero sentí que era un espacio que era amigable, un espacio amigable para las madres, y me metí, vi la parte de su concepto y dije yo, este es un lugar que debería potenciarse. Sí, entonces les agradezco a ustedes la invitación y las invito a que sigan con estos podcasts, con estos espacios, y siento que quedaron muchas cosas en el aire para una sesión 2. Sí, para la próxima. No, muchísimas gracias, doctora. Y pues si lactaste, sos increíble. Si diste fórmula, también lo sos. Todas somos increíbles. Los hemos hecho bien. Un abrazo de mariposa, les digo yo, para todas esas mamás que pues están pasando por eso. Y si pues nos escuchaste, pues el próximo vamos a tener más episodios, vamos a seguir invitando más profesionales, y no solo eso, sino que vamos a tener mamás también aquí para que cuenten su experiencia como mamás y papás también, obviamente. Bueno, sí, no, muchísimas gracias por quedarse hasta acá y gracias, doctora, por recibir nuestra invitación. Justo eso es lo que nosotros queremos con este podcast, un ambiente amigable para esas mamás que tal vez se encuentren en un momento en el que no saben qué hacer. Entonces, pues muchas gracias por quedarse hasta acá, y esto es Mamá Sin Culpa. Nos vemos.